Bueno, ¿se acuerda? Lo hablamos en el programa hace un par de semanas, se cumplieron 50 años de la primera edición de Rayuela, la novela de Julio Cortázar. ¿Se acuerda que hicimos acá una mesa y hablamos sobre Rayuela? Y también decíamos que el año que viene, 2014, se cumplen 100 años del nacimiento de Cortázar y 30 años de la muerte. Así que se han organizado una gran cantidad de homenajes alrededor de la figura de Cortázar para el año que viene. Vamos a un pequeño informe y después vamos a charlar más a fondo sobre este tema. En 2014 se cumplirán 100 años del nacimiento de Julio Cortázar y 30 años de su muerte. Se lo recordará con exposiciones de fotografías, jornadas internacionales de literatura, un concurso de guiones y videojuegos, la edición de un libro de historietas y la inauguración de un centro cultural en Chivilcoy, ciudad donde el autor de Rayuela vivió 5 años. Además, se presentará una muestra homenaje en el Salón del Libro de París, donde la Argentina será país invitado de honor. Bueno, estoy con Horacio González, que por medio de la Biblioteca Nacional es uno de los organizadores de todos los eventos que se van a hacer por Cortázar 2014. Y yo pensaba, Horacio, obvio que no nos acordamos de los 100 años del nacimiento, ¿no? Pero de los 30 de la muerte de Cortázar sí nos acordamos. Bueno, el recuerdo es titilante siempre, ¿no? Y el Estado está siempre ahí, y las instituciones públicas y los diarios, los medios de comunicación, para recordar los grandes aniversarios. Sí. Sería grave que un diario no lo recuerde, hubiera sido grave que el Estado a través de sus instituciones culturales no lo recuerden, como sería grave no recordar el cumpleaños de tu pareja y demás. Claro. Claro, o de tus hijos. ¿No? Sí. Pero recordar un aniversario no siempre es fácil, ¿no? Y después viene el aspecto de cuál es la parte de la memoria que se pone en juego, y es una linda oportunidad, por eso la efemérides, digamos, que todos tenemos en la cabeza, que viene de efímero. La efemérides quiere decir el tiempo es algo muy fluido y juega malas pasadas a nuestra memoria, pero de algún modo tenemos que aferrar el pasado, y cuando lo hacemos aparece el derecho a reinterpretarlo, así que hay que ver ahora qué reinterpretaciones vienen de Rayuela y cómo aparecen los nuevos lectores diciendo qué respecto a la gran revolución literaria que significó Rayuela en 1963. Viste que es muy discutido Rayuela, hay gente que dice que es una de las novelas claves de la literatura argentina, hay otros escritores que dicen que fue una literatura del momento. ¿Vos qué opinión tenés al respecto? Bueno, tuve diversas opiniones, porque de hecho se lo dejó de leer. Sí. En los 80 estaba la película de Tristan Bauer, pero es como que fue tomado por el cine siempre, porque hay muchísimas películas hechas sobre, incluso Antonioni filmó Cortázar. Sí, pero es verdad que durante unos cuantos años no se habló. En la medida en que la lectura de Cortázar la hicieron masivamente los periodistas. Cortázar llegó a cambiar el lenguaje de los diarios, sobre todo de primera plana y de la opinión. Seguro. Y le hizo cambiar sus planos de intimidad, el plano donde la intimidad se volvía irrisorio, absurdo, hizo reír a través del grotesco, y la expresión patafísica como escuela literaria apareció con fuerza en el periodismo también, es decir, se puede crear a través de la ficción un mundo realmente libertario, y ese mundo libertario es jocoso, arbitrario, lúdico. Pero estableció formas de vida, ¿no es cierto? Bueno, hábitos. Esos hábitos en los 60 primero tuvieron la fuerte espectacularidad que tenía la maga como forma de la liviandad jocosa de la vida y la capacidad de encontrar en la vida cotidiana el nudo de absurdo que desatase. ¿Qué cosa? El modo que la vida cotidiana nos tiene de algún modo prisioneros sin que lo sepamos. Ese era el lado libertario de la maga. Y después vinieron los acontecimientos terribles de la Argentina que hacían ese pensamiento de la maga un pensamiento que se alejaba mucho de lo que estaba pasando en el país. Imagínate interpretar con la maga todo lo que pasó del 76 en adelante. Imposible. Encontrar un paraguas olvidado en una plaza de París era un acto lírico, pero el país estaba muy lejos de esos actos líricos.
creo que cuando sale la revista La Maga, después de la dictadura militar, de algún modo se intenta recuperar el espíritu. Que no sé si de algún modo se pudo hacerlo, ¿no? Porque no pasó con Borges lo que pasó con Cortázar. En Borges la tragedia, como algo que brota espontáneamente de la historia, está siempre presente. Por eso nunca se acabó. Como es que si nunca hubiera empezado y nunca hubiera terminado la lectura de Borges. Y nos tenemos que alegrar que este sea un momento propicio para que la lectura de Cortázar, no solo Rayuela, sus grandes cuentos. Pero por supuesto. Y además hay que recordar algo, el antecedente del Nunca Más, que fue el libro de Manuel. Él escribió un antecedente del Nunca Más, que fue, creo que no sé si es su último libro o algo por el Uno estilo. de los últimos. Y fue un libro muy criticado, el libro de Manuel, ¿no? Sí, pero tal vez el libro más político de Cortázar. Es el más político, no sé si fue el más criticado. Fue muy criticado. Muchos se lo pudieron haber criticado en el sentido de ¿qué te metes vos que siempre estuviste al margen? Pero en realidad nunca había sido así. No. Nunca estuvo o por lo al margen. menos los últimos años. Y para cuando escribió el libro de Manuel ya tenía fuertes compromisos que también se le podían criticar en el sentido que eran compromisos donde ponía en juego también su literatura. Nunca abandonó su estilo, vamos a decir, lírico, lúdico, juguetón, claro, para intervenir en política. No fue otro con su estilo cuando apoyó la revolución nicaragüense, claro, que cuando no le interesaban esas cosas. Y el libro de Manuel está hecho con recortes, que de alguna manera es la otra forma de Rayuela. Y es la otra forma del Nunca Más. Eso también creo que tiene que ser recordado. Y después está su opinión sobre las clases populares argentinas. Ese es un gran tema de debate que hizo a las opiniones que se vertían en relación que desde París no se podía comprender a la Argentina. Un gran tema, que de algún modo él fue víctima de una injusta interpretación en ese sentido. Se le objetó muchísimo. Sí, eso. Hubo grandes debates al respecto. Pero cuando volvió, creo que él le desató una gran corriente de simpatía porque decía que volvía con la misma frase con la que dijo que se retiraba. Es decir, cuando dijo, creí en los años 50 que los altoparlantes de la esquina me impedían escuchar a Alban Berg, y ese pensamiento que yo tenía no estaba exactamente colocado en forma precisa sobre la historia argentina. O sea, volvió para escuchar altoparlantes y a Alban Berg también. Esa mistura entre la forma de lo popular y la forma de lo erudito todavía está en juego en la discusión de cualquier país, de cualquier literatura. Sin lugar a dudas. Y Cortázar está en el drama de esa discusión, ¿no? ¿Qué dijiste? El otro día se presentó, vamos a decir de paso que acá en Canal 7, el que quiera visitarla, hay una muestra por Rayuela, por los 50 años de Rayuela en el hall de Canal 7 con entrada libre, y se presentó todo este programa Cortázar 2014 y vos hablabas de lo que significaban Borges y Cortázar, un poquito hablaste de eso. Bueno, la diferencia radical entre Borges y Cortázar hacia la literatura argentina, es una hendidura trascendental, ¿no? Cortázar tiene algo de Macedonio, algo de Leopoldo Marechal, evidentemente Adán Buenos Aires es el tipo de aventura sobre una ciudad que hacen espectros, fantasmas líricos, personas amorosas, sexuadas y no sexuadas, y permanentemente el juego con los distintos estratos de tiempo que en Cortázar tienen el valor de la Rayuela, precisamente es saltar de un tejo, de un casillero a otro, cosa que en Borges el tiempo no es un casillero y otro, es, si se puede definir lo que es el tiempo en Borges, es la misma manera de hablar, ¿no? La misma manera de capturar y renunciar al tiempo en la misma frase. Y en Cortázar esto era mucho más simple, mucho más lírico, y captó, no es palabra para decir, y concitó en sí mismo una enorme cantidad de lectores que después se perdieron. Esa relación es misteriosa con los lectores, es un poco porque se ligó mucho más a la época. Y Borges, ¿a qué época está ligado? No sabemos decirlo bien. En algún momento se podrá decir que Borges estuvo ligado a tal o cual época cuyo nombre aún no sabemos, es una época muy amplia, aún está en transcurso. La verdad que es difícil. Pero Cortázar es los 60. Es totalmente los 60. Hay parte del boom también, del boom latinoamericano y ese auge de la literatura latinoamericana donde uno veía Tomás Eloy Martínez, me acuerdo que decía, las señoras con la, yo no sé si exageraba o no, las señoras con la bolsa de la feria, con 100 años de soledad. Eso lo dijo García Márquez en un reportaje que le hizo Tomás Eloy Martínez. Bueno, y él después lo repetía. Bueno,
esa idea de que todos feria, leían, claro. Y el libro que salía entre las verduras es una idea muy cortasariana, es decir, claro. El mundo cotidiano aparece en su especie de burlesca irracionalidad y heterogeneidad que junta objetos dispares. Ese tipo de conjunción de la disparidad es bien de Cortázar, y García Márquez no tiene nada de Cortázar, me parece, pero de algún modo estaba en ese clima de las redacciones, donde se recuperaba Marechal también, que era un olvidado para ese momento. Sí. Y Borges estaba en un que fue plano, reivindicado por Cortázar, recordemos. Claro, después de escrito Adán Buenos Aires. Exacto. Viene, y lo mismo hizo con Lezama Lima Cortázar, la gran difusión de Lezama Lima, el gran poeta cubano. En la Argentina se debe a Julio Cortázar. A Julio Cortázar, que también tiene algo de Paradiso, ¿no? Es decir, novelas monumentales que tienen pequeños puntos y que son sus sostenes casi invisibles, pero en medio de una arborescencia interminable. Pero además, ¿no? Es absolutamente original Cortázar, absolutamente original. Bueno, sería oportunidad entonces de decir que el Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, la Televisión Pública, el Museo del Libro y de la Lengua, y me olvido de otras instituciones seguro. La Municipalidad de Chivilcoy la estaba. Municipalidad de Chivilcoy, debido a que Julio Denis, o sea, el seudónimo Cortázar, daba clases ahí. Claro. Y han organizado una serie de eventos. En la biblioteca, ¿qué va a haber? ¿Un coloquio internacional? Sí, va a haber un coloquio internacional y una exposición de libros. En la biblioteca está la bitácora de Rayuela, es decir, los apuntes previos. Los apuntes previos de Rayuela. Que son interesantes y además son totalmente diferentes. Pues, no hizo otra cosa, pero la bitácora viene estudiada por Ana María Barrenechea. Porque Cortázar se la regaló a Ana María Barrenechea. Sí, y después la compró la Biblioteca Nacional. Es uno de los grandes tesoros de la Biblioteca Nacional. Sin duda. Bueno, eso va a ser expuesto realmente. Es una la forma de trabajo de Cortázar para escribir Rayuela fue rayuelística, es decir, tiraba el tejo para cualquier lado. Claro, así se hizo. Después en la biblioteca va a haber un coloquio, ¿quién viene? Juan Villoro, vi que le invitaron, Sosnowski, el crítico Saúl Sosnowski. No estoy ahora, la verdad que no tengo, hablando de efemérides y de qué recordar, me olvidé de quiénes vienen. Pero seguro me olvidé de quiénes vienen, pero los invité seguro, me vas a decir. ¿Eso en qué mes es? ¿Eso sabemos? ¿Cuándo? Tampoco. Sí, sabemos. Es que invitaste a una persona inadecuada. Se sabe. Se sabe, pero yo no lo sé. Bueno. Uno de los organizadores no lo sabe. Nosotros igual vamos a seguir hablando de esto, así que en algún momento lo diremos. En la Biblioteca Nacional, es esto que estábamos diciendo, en el Museo Nacional de Bellas Artes va a haber una muestra de fotografías, tengo entendido. Sí. Va a haber una muestra enorme de fotografías y de films que hizo él mismo en unas vacaciones, no me acuerdo en dónde. Él filmó. Sí, es un Super 8. Ese es el material que se dio a Aurora Bernardes. Ahora sí, este material está acá, pero él lo donó a Aurora Bernardes, lo donó a un museo en Galicia. Aurora Bernardes era la viuda de la primera mujer de Julio Cortázar y él la nombró albacea. Con la anuencia y la satisfacción de Aurora Bernardes, ¿no? Sí, capaz que viene Aurora Bernardes. Es posible que ella venga, sí. Sería interesante también. Y sería interesante, fue la gran compañera de Cortázar. Se sabe que en sus últimos años estuvieron muy separados, cerca, pero siempre cerca. Sí, ¿no? Porque la nombró albacea, bueno, obviamente confió en ella, y ella ha escrito una carta muy linda a las instituciones públicas argentinas. Se leyó el otro día. Sí, sorprendida de que se juntaran las instituciones de la cultura argentina, Bellas Artes, Biblioteca Nacional, la televisión pública. Es decir, se junta algo que no hubiera sido posible en otro momento y que, digamos así, nos formaba parte del mundo de Cortázar, ¿no? El Estado, digamos. No, claro, no. Y las instituciones del Estado. No, obviamente, bueno. El mundo de Cortázar es una especie de ciudad utópica, liberada, donde almas fundadas en una búsqueda interminable tratan de encontrarse y se pierden continuamente, ¿no? Seguro, entre París y Buenos Aires. Voy a decir una frase hecha tremenda. Creo que no le hubiera disgustado este gran homenaje, ¿no? Yo supongo que no. Estamos en el terreno de la suposición. Yo creo que a nadie le, obviamente, pero creo que a nadie le disgustan
los homenajes. El fino olfato de Cortázar, que lo pongo desde que los primeros libros del examen, bestiario, yo prefiero particularmente los cuentos de bestiario, lo hacía acercarse y retirarse a una materia viva muy fuerte que hay en la Argentina, que es la vida popular, sobre la cual aún se ejerce el dichoso arte de la discusión, del encuentro y del desencuentro, ¿no? Porque él captó una parte de la vida popular fundamental que no era específicamente la que tenía un nombre y apellido en aquel momento, ¿no? Pero era una parte fundamental de la vida popular. Bueno, me parece y hoy que ese debate sería interesantísimo. Bueno, se pueden dar todos estos debates. Yo creo que se va a hablar mucho de Cortázar. Además se anunció que en el Salón del Libro de París la Argentina va a ser invitada de honor y va a ir con el tema Cortázar también. A mí me parece que vale la pena, ¿no es cierto? En todo sentido, también por la cantidad de discusiones que se pueden generar a raíz de la figura de Cortázar. Si no, era todo, yo soy borgiano, digamos, ¿no? Si tuviera que confesarme, no sé, ante cualquier papa que no sería el actual. ¿Usted qué es? Soy borgiano. Yo soy borgiano. ¿Y qué pecado implica eso? Hay muchísimos pecados. Pero creo que nunca hay que poner a Cortázar al lado. Porque también limita ciertas cosas de Borges y contribuye a cincelarla, y también a Marechal, contribuye a cincelar lo que diríamos el bloque fundamental de la literatura argentina. Pero por supuesto, pero viste que medio se ha dado, en un momento se decía, estaba Borges y Cortázar, ¿no? Pero en un momento como que se diluyó como una fama, un cronopio. Ahí está. En un momento quedó diluido y esto puede contribuir a que... A terminar con... No sé, a terminar... El olvido, te doy una mala noticia para a poner cada los cosa olvidos en su después lugar. siguen. Los olvidos siguen. Pero de todas maneras el lector a veces precisa que se recuerde la efemérides y a veces no. Yo no sé cuál lector preferir, los dos se complementan, ¿no? Está bien. Los dos se complementan. Mientras lean, está todo bien. Acá encontré la frase, si no existiera Cortázar sería todo Borges, dijo Horacio González en la presentación de Cortázar 2014. No es porque lo lamente, sino porque realmente estos diálogos con estas sombras del pasado son los que fundamentan que la Argentina tenga una alta cultura crítica y literaria, ¿no? Gracias por haber venido, Horacio. Gracias, seguramente Cristina. este tema va a ser el año que viene, así que lo volveremos a tratar varias veces y va a haber muchos eventos. Estése alerta. Por lo pronto ya le digo, está la muestra sobre los 50 años de Rayuela acá en el hall de Canal 7, que es muy interesante esa muestra. Hay ediciones, primeras ediciones en distintos idiomas, en fin, hay muchas cosas que vale la pena ver. Enseguida volvemos, no se vaya.